Buenas noches. Se ha cumplido 5 años del gobierno de Felipe Calderón. Hay desde luego muchos comentarios, hay muchas evaluaciones. Él mismo dio ayer una especie de informe, que no es un informe oficial desde luego, pero hizo un balance de sus 5 años. Lo que podemos decir en primer lugar es que de todas las encuestas que se han levantado y presentado en estos días, en todas hay una especie de repunte de la valoración general de Felipe Calderón respecto de hace algunos meses. Y no es una calificación mala, es una calificación relativamente buena cuando lo comparamos, por ejemplo, con muchos otros presidentes de América Latina en distintos momentos, donde su valoración puede estar por 20 puntos y a veces menos. A Calderón le dan entre 50 y 60 puntos. No está nada mal. Sin embargo, aquí sí me gustaría de todas maneras recordar lo que hemos dicho varias veces, que una cosa es la valoración general que se hace de los presidentes en México y que responde a veces a cuestiones de simpatía personal, de buenas intenciones, lo que se califica casi con ese indicador son las buenas intenciones, porque cuando ya nos vamos en las mismas encuestas a ver la valoración de políticas concretas, y entonces sí vemos que va bajando a lo largo de estos 5 años. Por ejemplo, pues en materia económica, pues la gente dice que las cosas van muy mal. Claro, es un rasgo, se puede decir, atribuible a la crisis mundial, no tanto a un mal manejo del gobierno de Calderón. Que en todo caso se puede decir, y Calderón lo ha dicho, pues no lo hemos hecho tan mal en relación con lo que vemos, por ejemplo, en varios países de Europa. Pero está también otros indicadores en el sentido de, por ejemplo, las cosas ya se salieron de control y la gran mayoría opina eso. Bueno, pues eso no es una buena valoración del gobierno de Felipe Calderón. Otro tanto dice que aunque está de acuerdo en que el ejército siga en el combate al narcotráfico, la mayoría dice que sí hay violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado. Pues tampoco es una buena valoración. Y también la mayoría dice, por ejemplo, que en esta guerra contra el narcotráfico son los criminales los que van ganando. Y solamente un 25%, 26% dice que es el gobierno el que va ganando. Tampoco es una muy buena valoración. Ahora, yo creo, ya que lo pones tú en perspectiva internacional, por ejemplo, con respecto a otros mandatarios en América Latina, para hacer, cuando uno pondera por el tiempo del mandato, no le va nada mal, creo que tienes razón. Si uno hace una comparación ligeramente distinta y la hace con los últimos 3 presidentes, o sea, Carlos Salinas, Zedillo y Fox, sí está por debajo de los 5 años de estos otros presidentes. Con todo, yo creo que tienes toda la razón, es una calificación inusualmente alta para el tamaño de problema que ha sido el de la seguridad. Entonces, es bien difícil explicar porque se podría hacer la pregunta, bueno, si no tuviéramos este gran problema de la seguridad, del crimen organizado, etcétera, ¿sí? ¿En dónde estaría la popularidad del presidente Calderón? Estaría, suponemos, por los cielos, ¿no? Hay que mencionar que, como todo sexenio, hay luces y sombras, y dada esta calificación que tú nos comentas, José Antonio, me parece que estaría pesando muy poco los resultados de la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que lo que hace la mayor parte de los ciudadanos en estos últimos ejercicios es distinguir responsabilidades, es decir, no todo lo que ocurre en materia de seguridad es responsabilidad del presidente de la República. Yo creo que se van incrementando de una manera notable las responsabilidades en los niveles locales, lo cual le permite al jefe del Estado descargar algunas de los, digamos, fardos más pesados. Las operaciones más recientes en Guerrero, en Veracruz y en algunos otros estados efectivamente permite que la gente vea que no solo es responsabilidad, los últimos hechos de Guadalajara, por citar alguno más, no solo son responsabilidad del presidente de la República. Yo creo que lo que dice Crespo es correcto, es decir, la gente entiende y apoya el que siga utilizando las esferas federales, pero entiende que esa estrategia ha llegado a un límite. Y hay creo que un 72% que dice que a partir de ahora hay que empezar a pensar en nuevas estrategias, lo cual plantea, y también por los tiempos del gobierno, la necesidad de que los nuevos actores, los que vienen al relevo, empiecen a formular un discurso diferente sobre la seguridad. La gente se gira a López Obrador, se gira a Peña Nieto y se gira al PAN diciendo, bueno, al señor ya se le está acabando la cuerda, ya va en su quinto año, ¿ustedes qué dicen? Que es, creo que lo que la gente está esperando, y ya no una condena así sin paliativos a Calderón no pudo. Creo que como todo ciclo político, este está llegando a su fin y por tanto la presión deja de estar sobre él y ahora está sobre los nuevos, ¿no? Como lo que estamos intentando es un cierto balance, aunque todavía falta un año, ya de pocas realizaciones aparentemente, porque es el año de la despedida, donde muchos están yendo ya a conseguir sus nuevas chambas, etcétera, tema que tocaremos en otra ocasión. Creo que hay que destacar,
como un contrapunto a las críticas que se han expresado, tanto de ustedes como de otros, algunos aspectos positivos que ha tenido la administración de Felipe Calderón. Creo que se ha mantenido la libertad de expresión y se ha ampliado. Creo que se ha tenido una intensificación en la construcción de infraestructura. Creo que se ha avanzado en algunos aspectos cuantitativos, no cualitativos de la educación, porque los cualitativos siguen siendo deficitarios. Tenemos una educación de muy mala calidad, pero habría que ver que hay algunas cosas que se han logrado en términos de cobertura de la educación, sobre todo en preescolar y en otras áreas que son obligatorias formalmente, pero que no se han cumplido, y yo por ahora lo dejaría. Eso se refleja también en las encuestas. Por ejemplo, el rubro que más alto está calificado por los ciudadanos es el de salud, un poco por el seguro popular, que se abrió la posibilidad de que todo el mundo pueda en ciertas situaciones de emergencia tener acceso a instituciones de salud, y eso sí está bastante bien valorado. También lo dijo así en su, no fue informe, pero su balance que hizo Calderón el día de ayer, dijo, este sexenio será el de la salud, y también dijo el de la infraestructura y el del empleo. No. El del empleo. Claro, bueno, y sin embargo ese es uno de los más bajos calificados también, el del empleo. Pero yo creo de todas maneras que, a pesar de que sí se tendría que reconocer algunos de los avances en materia de infraestructura, en esta ampliación, a ver realmente qué tanto se aplica de la cobertura de salud, sí va a quedar marcado por la violencia, sí va a ser el sexenio de la violencia y la inseguridad, digamos, en el colectivo, ¿no? En la conciencia colectiva, en la historia. Yo sigo pensando que, digamos, la lucha contra el crimen organizado era una lucha obligada, no había manera de hacerse a un lado. Parece que hubo una cerrazón por parte del equipo gubernamental de manera sistemática a revisar esa estrategia. Creo que la mayor parte de las personas piensan o pensamos que había que darla, que había que discutirlo, y faltó ahí capacidad de convocatoria, faltó también responsabilidad, como decías tú hace rato, no todo es culpa del presidente, no lo es, faltó una, digamos, una unión de las autoridades federales y locales en esto. Pero creo que como líder de este país, el presidente Calderón sí debió haber cuidado que junto con su eje central, que era el combate al crimen organizado, haber subido otros temas a la agenda pública, yo creo que hay uno, para, digamos, meter otros Yo creo que hay uno muy importante centrales, que hemos señalado varias veces en este programa y en el cual ha habido especial ineficacia del gobierno, que es la persecución de los lavadores de dinero y la persecución financiera del narcotráfico, del crimen organizado. Porque teniendo instrumentos, tal vez no los tiene todos, pero tiene la Fiscalía de Hacienda, de la cuestión de impuestos, ¿verdad? Tiene una serie de elementos, de organismos. La Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, y no se han aplicado suficientemente. Y se habla de que en algunas economías de algunos estados, como el Distrito Federal, el lavado de dinero se ha proliferado de una manera brutal, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la seguridad tiene en su haber el haber creado un nuevo modelo policial y tener una policía federal, que antes este país no la tenía como tal. En los puntos negros de la estrategia de seguridad está que la Procuraduría General de la República es zona de desastre, igual que el Instituto Nacional de Migración. En términos más amplios, lo más reconocido es efectivamente el tema de salud. Supongo que la gente lo reconoce porque le toca el Seguro Popular y por tanto, bueno, ahí hay un avance importante. Coincido con lo que tú dices, en términos cuantitativos ha mejorado la cobertura, hablaba de 100,000 ingenieros el presidente al año, más del doble de los que se forman en Brasil. Digo, habrá que ver la calidad de esos diplomas y si esto verdaderamente les cambia la vida. Pero yo veo a los muchachos que salen graduados, pero yo veo dos puntos en los cuales, o tres en los cuales hay ciertamente poco avance. Uno es la transparencia, es decir, seguimos siendo un país en el cual, después de 12 años, 11 años de gobiernos panistas, en el cual la transparencia no forma parte de, o digamos, la cultura de la corrupción es una parte muy importante de la vida de este país. O sea, avanzó la transparencia, pero no avanzó la... Eso, o sea, seguimos siendo un país que se percibe a sí mismo como muy corrupto. No hemos avanzado tampoco en acceso a la justicia. Hoy, como hace 11 años, la idea de que te metan a tribunales, a ministerios públicos, sigue siendo terrorífica para la inmensa mayoría. Y tampoco, a pesar de que reivindicó el tema de la infraestructura, yo veo muy claro que este país haya cambiado notablemente
en estos 5 años. Es decir, a lo mejor están por ahí las carreteras, yo no lo niego, pero no veo un país diferente, moderno, con puertos, aeropuertos, con una nueva infraestructura que denote efectivamente que el país ha cambiado radicalmente. Te agrego una cuarta, que es el corporativismo. Sí, eso sí fue muy decepcionante, tanto de la administración Fox como de esta. Tú lo has dicho muchas veces, me encanta robarte esa frase de que cada uno, cada partido baila con un sindicato, ¿no? Pero en ese sentido son todos iguales, y el PAN era mucho más ciudadano, que nació para ¿no? combatir las corporaciones. Sí, totalmente. Ahora, en materia de seguridad, volviendo a la seguridad, yo coincido con Amparo en el sentido de que algo se tenía que hacer. Pero el debate ha estado no tanto en eso, aunque ahí lo ha querido orientar Felipe Calderón, decir, es que ¿qué querían que hiciera? Pues es obligación del Estado. Sino en los cómo, que no hubo un debate previo, amplio, donde surgieran diferentes alternativas, donde se analizaran, porque yo sí haría la distinción entre, digamos, para un gobernante, la ética de los principios, que decía Max Weber, en el sentido de decir, bueno, por principio tengo que aplicar la ley, tengo que combatir el delito, tengo que hacer que el Estado trate de mantener la seguridad de los ciudadanos, es su primera obligación, su razón de ser. Pero también Weber dice, sí, pero los gobernantes tienen que atender a la ética de la responsabilidad, en términos de medir las consecuencias de sus decisiones, de sus políticas. Es decir, las intenciones están muy bien, ahora tienes que ver realmente si los medios que estás buscando son los adecuados, porque pueden ser inútiles por un lado, o pueden ser contraproducentes. Y a mí me parece que eso es lo que sí se le puede achacar. Yo no creo, para terminar porque nos tenemos que ir, que esta denuncia ante la Corte Penal Internacional realmente tenga elementos sólidos, en el sentido de que hay crimen de guerra, de que hubo una violación sistemática y deliberada, como se suele aplicar en esos casos, de derechos humanos, etcétera. Pero creo que las acusaciones, no sé si penales, pero en todo caso políticas e históricas, podrían venir por el lado de la responsabilidad, de la negligencia, de la falta de cuidado quizá, o de los consensos que creo que debió haber buscado Calderón al echar a andar esta estrategia. Ese es mi punto de vista, pero no sé si yo sí quisiera decir también. que durante todo este tiempo ha tenido el apoyo de la CONAGO y de las principales fuerzas políticas. Lo que pasa es que es muy fácil, mientras va adelante apoyamos al presidente. Así lo hicieron. O mientras PAN, necesito PRD. del presidente, Ahí están, venga, ¿no? El Guerrero lo está gobernando el PRD y pidió la intervención del gobierno federal. Por tanto, hay mucha responsabilidad compartida, creo yo. Bueno, aunque faltó, creo yo, el consenso formal con otras fuerzas políticas, partidos, congresos, gobernadores, etcétera. En fin, sigue sujeto a discusión, seguirá sujeto a discusión. Nos vemos en unos minutos al siguiente segmento. Bueno, pues un día como hoy, hace 5 años, Marcelo Ebrard se convirtió en el jefe de gobierno de esta ciudad. Y a 5 años, pues hay muchas cosas que decir de su gestión y de su futuro político. Hoy se publica una encuesta en la cual llaman la atención 2 hechos. Por un lado, el altísimo aprecio que tienen el Círculo Rojo en los líderes. Reforma suele encuestar preguntándole a ciudadanos en general y también a líderes. Más o menos un 88% de los líderes aprueba la gestión de Marcelo Ebrard, lo cual lo pondría como un alcalde pues con un nivel de aceptación altísima. En el plano más amplio, entre ciudadanos, está por el 53%, una aprobación muy similar a la que tiene Felipe Calderón en el ámbito nacional por su gestión. Cuando uno ve distintas materias de la gestión, la que sale más alta, y yo creo que es muy interesante el dato, son las obras del metro. Esta ciudad está ansiosa, tiene un apetito enorme de bienes públicos, es decir, crear transporte público, por ejemplo, es muy bien valorado por todos los segmentos, y lo que está hasta abajo es la privatización del espacio urbano. Tanto los líderes como los ciudadanos consideran que en comercio ambulante, que es efectivamente regalar el espacio público a los grupos de presión del partido oficial en esta capital, es la parte más baja de Marcelo Ebrard entre los líderes, y seguridad pública entre la población en general. Es decir, la percepción de que en esta ciudad los asaltos en transporte, los asaltos a casa, habitación, que han crecido de una manera alarmante, claramente se ven como una responsabilidad del gobierno local y no, como ocurre en otras entidades federativas, una responsabilidad, digamos, general del gobierno de la República.
Llega pues a su 5º año de gobierno con niveles de aceptación muy altos. El tema es qué va a hacer con esa popularidad, qué va a hacer precisamente con eso. El jefe de gobierno ha dicho que él no va a ser candidato a absolutamente nada, es decir, ni senador ni diputado, sino que va a seguir ejerciendo la jefatura de gobierno. El gran tema, ligado a su futuro político, es quién será su sucesor. Y aquí el Partido de la Revolución Democrática se está peleando por ver efectivamente quién queda en la ciudad, que es, digamos, la parte más segura que tiene el PRD en las elecciones del año próximo. Político habilísimo, yo creo que no hay que regatearle la habilidad política a Marcelo Ebrard. Me sorprendía, para empezar por tus últimas aseveraciones, Leonardo, me sorprendía que hoy todavía sale la encuesta diciendo que 38% piensa que qué bueno que fue Andrés Manuel López Obrador, pero 37% piensa que debió haber sido Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, lo cual te habla, está peleando con un gallón, no estamos hablando de unos desbalances como eran Peña Nieto y Manuel Fabio Beltrones o Cordero y Santiago Crilo, Josefina Vázquez Mota. Entonces es muy impresionante. Ahora, de la misma manera que decíamos en el caso del presidente Calderón, sí habría que señalar que Marcelo Ebrard no se ha caracterizado tampoco por comenzar siquiera a resolver medianamente la cuestión del corporativismo, que sí es en general en el país pues un problema muy grave en términos de corrupción, ¿sí? En la Ciudad de México es particularmente grave. Y a pesar de que los índices de transparencia pueden ser buenos, los de la impunidad siguen siendo altísimos, y en ese sentido es muy desesperante para la población la red de corrupción que hay en oficinas como por ejemplo la CEDUBI, ¿no? O sea, los que están encargados del uso del suelo, de dar licencias, etcétera, ¿sí? Bueno, esas son las capacidades institucionales que no acertamos a construir o que están ahí, pero que las usamos ¿para qué? Para nuestro beneficio político. Sí es muy, sobre todo de un partido de izquierda, ¿no? Sí, yo creo que hay que acentuar este punto, que es la corrupción en el Distrito Federal, en la que también se habían puesto muchas expectativas de que con un gobierno de izquierda que transparentara y que cancelara muchas de las corruptelas que hay, en primer lugar en cuanto a uso de sueldo y la aprobación de muchos planes urbanos y de proyectos urbanos colosales, que no se han frenado, pero además, independientemente de si se han frenado o no, no ha dejado de haber una serie de corruptelas y procesos larguísimos para quienes no entran en ellas, lo cual es lamentable. Yo quisiera introducir otro tema, que es el tema del final de un sexenio y el principio de otro, que inicia con la designación de los candidatos que van a suceder o que pueden suceder al gobernante. En esta ciudad que sigue siendo el bastión mayor del PRD, pues ya se han anunciado como 12 precandidatos, de los cuales parece que quedan al frente 3, pero los veo todavía muy débiles. El que veo mejor es al procurador Mancera, está Alejandra Barrales y está Mario Delgado. Parece que son los 3 que tienen un poco más de aceptación, pero a los 3 los veo bastante, pues poco pugnaces en cuanto a capacidad para competir. Y se está filtrando la idea de que Manuel Camacho, que ya ha sido regente, no jefe de gobierno, sino regente de esta ciudad, podría volver a intentarlo. Manuel Camacho es un hombre fundamental en la política de México y del Distrito Federal. Ha sido el maestro, así le llama Marcelo Ebrard a Manuel Camacho, maestro, porque fue su maestro en el Colegio de México y porque lo sigue siendo en materia de muchas decisiones políticas. Y se habla de que Manuel Camacho podría ser el candidato, aun cuando tiene una prohibición o un veto constitucional, al cual ya una vez sometió a una revisión constitucional. Revisión judicial para que se revise esta interpretación. Habrá que ver si se puede eso o no se puede ya finalmente en este nuevo intento, pero se te olvidó a Carlos Navarrete, que también está postulando para el gobierno del Distrito Federal y me parece que tiene mejores credenciales, es decir, más conocimiento, más aprobación en general entre muchos ciudadanos. Pero pues él también habrá que ver si tiene los apoyos necesarios. Perdón, no se me olvidó, y a mí me parece el mejor, pero
Pero que no sale del gobierno Pero del es DF. que los tres que mostraron, según leí hoy en columnas, mayor apoyo Las encuestas, de las ¿eh? encuestas son estos tres que mencioné. Pero por supuesto Navarrete es un... Sí, Perdón. y hay otras personas por ahí que también aspirarían en todo caso, pero bueno, yo creo que a final de cuentas, independientemente de las valoraciones que se hagan, en este caso de Marcelo Ebrard, pero yo lo aplicaría también a Felipe Calderón, la prueba de fuego es si logras, de tu gobierno, es si logras transferir el poder a alguien de tu mismo partido o no. Es decir, no necesariamente una relación tan directa porque Marcelo podría estar bien evaluado, pero si meten un mal candidato, el PRD puede perder la capital. O sea, sí tiene que ver también quién va a ser el candidato de ese partido, pero desde luego que es un elemento también a considerar el hecho de si logras transferir el poder a alguien de tu mismo partido, porque si fracasas en ello, pues a final de cuentas es una valoración de los ciudadanos de lo que no fue un buen gobierno. Tienes toda la razón. Y una encuesta reciente, la de GEAISA, que midió mucho el tema del DF, demostraba que la puntera, es decir, la señora Barrales, si la pones como candidata le puede bajar 14 puntos al PRD, lo cual te lleva a una cruel paradoja. Tu candidata más popular te baja 14 puntos. Sí. Y me lleva al segundo asunto que les quería poner sobre la mesa. Se ha criticado mucho a Felipe Calderón que porque su gabinete no luce. Y es verdad que en muchos casos son auténticos desconocidos los secretarios, pero pasa 3/4 partes de lo mismo aquí en la capital de la República, donde los secretarios del despacho y los jefes delegacionales son auténticos desconocidos para la población. Es decir, ninguno de ellos pinta demasiado en las encuestas. La gente pregunta, oiga, ¿y quién es la señora esta que es secretaria de tal o cual dependencia? ¿O quién es el señor que administra tal o cual delegación? Hay una especie de, es que no sé cómo llamarlo, como de jibarización, como de enanización de una clase política en donde tú tienes un jefe de gobierno descollante y resulta que sus secretarios y los jefes delegacionales, por no hablar de los diputados a la Asamblea, no los conoce nadie. Yo creo que hay dos personas dentro del gabinete de Marcelo Ebrard que salen de esta caracterización tuya que comparto plenamente, que sería el capitán Mondragón, sí, que es el de Seguridad Pública. Curiosamente, los dos de seguridad, ¿no? O sea, seguridad y procuración. No está aspirando. No está aspirando, y como que no ha hecho una gran labor. el exrector de la Fuente, que era como el candidato que venía a reunir todas las expectativas, están muy poco visibles el los PRD demás. tiene un agravante, no solamente es lo que decía Crespo, que finalmente pues la prueba del éxito sería en transferirle, ¿no? Aquí es, ¿a quién le vas a transferir? Porque otra vez, a pesar de que hay que reconocer el gran esfuerzo y el gran éxito del PRD para mantenerse unido en torno a una sola candidatura, en este caso la de Marcelo Ebrard, van a tener que realizar esa proeza, López Obrador, van a tener que repetir esa proeza a nivel del Distrito Federal, en donde, a pesar de que es mayor el premio de la presidencia, el de la jefatura de gobierno es muy aquí en corto y da para mucha gente. Entonces, yo creo que ahí tiene un reto importante Marcelo Ebrard. No sabemos realmente si hubo este pacto en lo oscurito de que la candidatura presidencial era para Andrés Manuel y la del DF a cambio para Marcelo Ebrard. Así lo dijo López Obrador en el momento en que se anunciaba que él sería el candidato, pero habrá que ver si efectivamente... De dichos está hecha la política así es. mexicana. Una cosa es decirlo, estoy de acuerdo, y la otra es ver si efectivamente se traduce en una operación. Aunque en la cuestión del gabinete, coincido contigo, Leonardo, pero quizá si son conocidos o no, es menos importante a que si tienen la calificación, porque puede llegar gente calificada o no, sino gente más o menos improvisada, que es lo que se ha dicho mucho del gabinete presidencial, gente muy improvisada que no estaba en los temas, pero que son amigos de Calderón, muy cercanos, y de pronto efectivamente en un gabinete muy amplio si veías a mucha gente decir, bueno, ¿y qué hace ahí, en ese cargo? Que ya desde ahí despunten o no, pues puede ser importante en términos de popularidad electoral para más adelante, para ver quién sustituye. Pero a final de cuentas lo que importa es si tenían la trayectoria y la experiencia para ocupar ese cargo. O sea, tú dices que pasa lo mismo con Calderón y no Ebrard en trayectorias también, en capacidades. ¿Son improvisados? No estoy seguro que todos, es decir, bueno, como se tampoco puede valorar. Todos con Calderón. Tampoco todos con Calderón porque hubo mucha gente muy buena ahí. Pero que ese no sea, yo simplemente digo, ese no debe ser el criterio más importante, en todo caso, para valorar un gabinete. Si descollan o no, si estaban preparados, si tenían la experiencia, si conocen el tema y desde luego su desempeño ya en ese cargo, ¿no? Ya, claro.
Ahora, ¿qué cuentas realmente está entregando? Nos pasó cuando salió, digamos, Moreira, que fue un hombre, exgobernador de Coahuila, que fue un hombre que salió con una popularidad altísima, ya la quisiera cualquiera de los que hemos discutido acá, muy alta, más del 60%. No es que es el próximo tema. No, la Siguiente, popularidad, ¿no? la popularidad del gobernador. Sí. ¿En qué consiste? Porque si uno ve los indicadores, por ejemplo, a Peña Nieto, que también salió con una gran popularidad, ¿sí? Después se descubrieron unos indicadores pues bastante desastrosos, ¿no? En algunas cosas. Yo creo que a Coahuila sí también. es mucho ¿Qué más pasa aquí? transparente. Pero no podríamos tener un coahuilazo, por ejemplo, aquí. No, pero los indicadores, más allá del coahuilazo, no me estoy refiriendo a la corrupción, me estoy refiriendo a cómo ha bajado la seguridad, cómo se ha elevado la salud, la educación, el empleo, etcétera, en la ciudad. Esa parte de los indicadores que no tiene siempre que ver con la popularidad, es muy curioso. ¿Y qué le toca a un gobierno local hacer o no, no? Que eso se confunde un poco en esta ciudad donde la política nacional se convierte en la local y la local no necesariamente tiene la estatura para que los analistas políticos la tomen en serio. Somos la única ciudad donde la política local es como una cosa bastante menor, pero nos dicen que tenemos que hacer una pausa, volvemos en un instante. Vamos a tratar ahora el tema de la renuncia de don Humberto Moreira como presidente del Partido Revolucionario Institucional, para lo cual a mí me gustaría hacer una introducción brevísima sobre cómo se nombraban a los presidentes del PRI durante todo el tiempo en que el PRI gobernó en la presidencia de la República. Era el presidente de la República el que nombraba no solo a su sucesor, sino al presidente del partido y lo removía también. Esto terminó con la pérdida de la presidencia de la República por el PRI en el año 2000, porque ya no había manera de nombrar por el presidente al jefe del partido. Entonces tuvo que haber una serie de acuerdos, de conciliábulos, de entendimientos, que fueron muy paulatinos, porque no fue muy rápida la creación de un consenso de los principales líderes, entre los cuales están los gobernadores, que asumieron una buena parte del poder en sus entidades a escala, y seguían nombrando al jefe del PRI en los estados donde gobernaban los priistas. Pero a nivel de presidente de la República tuvo que haber un consenso más amplio con los principales líderes del PRI que confirieron en tener a una gente que fuera el más aceptado, el más popular, que era lo que decíamos en el bloque anterior, estimadísima María Amparo, porque Moreira efectivamente resultó el gobernador mejor evaluado en las encuestas de todos los 32 entidades, incluido el Distrito Federal. Sí, sin duda. Era una amplísima apoyo. ¿Por qué se logró este apoyo? Pues porque Moreira utilizó una buena parte de estos recursos repartiendo dinero por muchos lados, en programas sociales, en concesiones, en permisos, en licencias, en muchas cosas, pero también en dinero. Y esto le dio una gran popularidad. Ahora parecía inesperada. El mismo Moreira había estado negando que saldría del PRI. Dijo, yo no me voy hasta febrero, cuando empezaba la campaña presidencial ya con candidato, porque era el candidato claramente de uno de los principales, del principal coronel que quedó a nivel de poder del gobierno de los estados, que es Enrique Peña Nieto. Y estaba allí para procesar adecuadamente la sucesión presidencial en función del candidato Peña Nieto. Como esta estaba haciéndole daño, esta presencia de Moreira al candidato presidencial único del PRI hasta ahora registrado, que creo que ya no habrá registros mayores, pues entonces tuvo que renunciar. No lo esperaba ni él, pero se lo pidieron las principales personalidades que aceptaron su liderazgo en el PRI temporalmente en el Consejo Nacional. Hasta el momento es presunto responsable, no se le ha aprobado, estará ahí el juicio, en fin, vamos a ver cómo lo enfrenta. Creo que se hizo bien en la cúpula del PRI de pedirle su renuncia, o de él de haber renunciado, como haya sido, y que se vaya y que haya un juicio, porque si no vamos a volver a caer en esto que hemos comentado en muchos programas, ¿no? Hay información, se sabe quién fue, en qué delitos incurrió, etcétera, y luego hay siempre la impunidad. Pero vaya, eso es otra cosa. Se procesó, yo creo que con un costo innecesario, porque esto viene hace mucho tiempo. Yo veo dos cosas aquí. Uno, cómo puede ser de poderosa, digamos, realmente el cuarto poder, la prensa, que ayudaron mucho, ¿sí?, a hacer la investigación y a destapar
esto, y creo que lo que va para adelante y que lo está procesando muy bien el PRI es la nueva designación de el candidato, bueno, será el presidente del PRI, que tendrá que procesar las elecciones. A mí me da mucho gusto que se estén decantando las fuerzas políticas al interior del PRI en favor de un personaje como Pedro Joaquín Caldwell, por muchos motivos. Uno, porque creo que ha tenido una trayectoria realmente limpia y muy profesional, porque es un hombre conciliador. Yo no quería imaginar una campaña con el PRI con un hombre tan rijoso como Humberto Moreira, y la puedo vislumbrar como una con debate de altura y de poder de convocatoria y de conciliación, tanto al interior del PRI como entre los diferentes candidatos, con un Pedro Joaquín Caldwell a la cabeza. Así que me parece que lo están procesando muy bien. Mucho más serio que efectivamente el tono que le iba dando Moreira, que de alguna manera le había venido con, o sea, este reparto de papeles le convenía a Peña Nieto, porque mientras Moreira decía las barbaridades, él jugaba al conciliador y al serio. Ahora, teniendo a Pedro Joaquín Caldwell ahí, también se manda una señal de que el grupo de Beltrones y todo ese grupo había quedado un poco apartado después de la oleada Peña Nieto. Es necesario incorporarlo de alguna manera y no, en fin, llevarse con esta lógica de que como yo voy arriba en las encuestas, todos los nombramientos son míos. Creo que ahí hay una, digamos, operación cicatriz interesante. Pedro Joaquín Caldwell, antes de que Moreira renunciara, se preguntó si realmente era conveniente que los términos del acuerdo al que había llegado Peña Nieto, o sea, Moreira, con la profesora Elbester Gordillo y con el Verde, eran los más convenientes para su partido. Ándale, está crítico, era así, sí. Por tanto, bueno, ahí yo creo que se abre una especie de reconsideración de que no se puede simple y llanamente estar administrando el triunfo y que ya solo el tema de las elecciones en julio es un trámite y que ya Peña Nieto es el presidente. Yo creo que ahora ya vimos claramente que dentro del PRI eso no necesariamente se lee así en todos los sectores. Por otro lado, el tema de Moreira era un asunto de tiempo, ya era insostenible para Peña Nieto mantener efectivamente un presidente nacional de su partido con tal perfil de desgaste. Yo creo que le habrá pegado algunos puntos en las encuestas, porque durante algún tiempo apostaron a que eso no afectaba, que de todas maneras la crítica tenía el efecto teflón. Esto, diga usted lo que quiera de mí, yo de todas maneras no pierdo nada. Yo creo que en las últimas encuestas que debe tener el PRI ya tenía el efecto Moreira y por consiguiente le dijo, a ver, toma posesión tu hermano, y nos vamos a otra cosa, porque simple y llanamente era insostenible. Consiguen, por tanto, mandarlo del ámbito nacional, con un perfil de desgaste alto, al ámbito local y que la discusión siga en Coahuila. Lo que sí quedó claro es que había una intención del PRI de sostenerlo, efectivamente, decir, bueno, vamos a sostenerlo, que las críticas de afuera no nos peguen, vamos a pasar por alto esas críticas, decimos que son parte de una campaña contra el PRI, que eso siempre es lo primero, ¿no? Es decir, es una campaña, no, espérame, no, pero no es una campaña, ahí hay elementos, hay indicios, hay información, se tiene que esclarecer. Pero casi aquí en México, lo hemos dicho varias veces, los partidos tienden a proteger a su gente. E incluso cuando hay elementos fuertes, cuando hay indicios muy claros de que puede haber habido corrupción de cierta magnitud, en otros países pues los partidos se cuidan y ya cuando hay un elemento más o menos claro, pues entonces se separan para no absorber ese costo. Pero aquí la lógica es de yo te protejo, es como parte de un acuerdo entre los propios militantes, es decir, a ver, el partido los va a proteger hasta que ya no se pueda. Pero aún, como ahora con Moreira, ya no se pudo, el costo ya fue muy elevado. Apostamos a que no fuera tan costoso y te íbamos a sostener. Pero pues resulta que seguían y seguía saliendo información, pues ahora sí ya no nos... De todas maneras, ese espíritu de protección se sigue viendo porque a la hora del deslinde le echan porras y dicen es un acto de dignidad, es un acto de valentía, casi de heroísmo. Sacrificio, lo es. Bueno, pues es que el señor, desde luego, tiene elementos cierto. Ahí, tiene ahí un closet lleno de esqueletos que tiene que enfrentar y que tiene que revisar. Nada más lo decían, bueno, es cosa de él, el partido no se mete, como quien dice, el partido no se mete en la corrupción de sus militantes, es problema de ellos. Y cuando hacen un acto de renuncia porque ya es insostenible, entonces sale con lo mismo hacen el PAN y el PRD. Por eso digo, en México los partidos tienden a proteger a sus... En todo el mundo. En todo el mundo. No. En algunos casos no. Bueno, tienes razón. En principio, yo creo que no era tanto el desprestigio por la deuda, o no era tan grave la responsabilidad, para decirlo en otros términos.
el adeudo de 35,000 millones y el factor de demostración que causó en los presidentes municipales que se endrogaron casi en 6,000 millones en el mismo tiempo en que Moreira era gobernador claro. en Coahuila. Hoy viene en primera plana en algún periódico, en Reforma, cómo se endrogaron, también violentando la ley y los tiempos, los presidentes municipales de Coahuila, tolerados por el gobernador. El gobernador nombraba y removía a los presidentes municipales en Coahuila. Pero aquí, en este caso, lo responsable grave, la responsabilidad grave es los delitos que se cometieron en la obtención de esos créditos, la falsificación de documentos oficiales y una serie de cosas sobre las cuales sí, efectivamente, Moreira como persona, porque es la única que puede hacer delitos, la persona, el gobernante como tal, el Estado no puede incurrir en delitos, es la persona. Y a eso dice bien el PRI, tiene que responder Moreira. La otra cosa que yo quisiera decir, en el ánimo de contraste que ustedes han empezado a establecer entre Moreira y Pedro Joaquín Colwell, es que efectivamente hay una enorme ganancia para el Partido Revolucionario Institucional con la llegada, como espero será pronto, de Pedro Joaquín a la presidencia del PRI. Y para la Pedro contienda, Joaquín, ¿no? También, sí, no pero solo para déjame el PRI. decir por qué. Porque Pedro Joaquín es un hombre razonable, razonador, además de ser un buen político prudente. ¿Qué es lo que necesita ahora nuestro tiempo? Una prudencia, una mesura para... Y creo que Pedro Joaquín es un político que ha mostrado en las responsabilidades que ha tenido, en la capacidad de legislador que ha mostrado en el Senado y en otras, y fue como gobernador también, el primer gobernador de Quintana Roo. Por cierto, Pedro Joaquín fue alumno mío, y entonces guardo con eso. No, fue un estudiante magnífico, de puro 10 cerrado, un estudiante responsable desde entonces. Tiene una Le mando un experiencia saludo, por política que supuesto. realmente, pues digo, sí hay que valorar dentro de lo que es la clase política mexicana, ¿no? Nunca sujeto a un escándalo ni de corrupción, ni de enriquecimiento ilícito. Y estas virtudes, digamos, del político, porque luego uno cree que el PRI igual a malo. No, hay gente muy buena. Bailarín. Comisión de Reforma del Estado, lo que ha hecho, el papel que jugó en la reforma del Estado ahora que se acaba de... Pues hay que ver si eso no se de traduce aprobar. también Ojalá. en prácticas políticas. Y en civilidad. Oye, y no nos dicen que a Moreira lo hacen senador y entonces como ya va a tener inmunidad, nos olvidamos todo lo demás. Es decir, yo creo todo lo que han dicho ustedes, es un hombre que tiene además un tono muy constructivo, pero bueno, de ahí a que eso se convierta efectivamente en una renovación del PRI, habrá que verlo. No, en una mayor apertura. Decir, oiga, hay que reconocer. Pero va a moderar los ánimos, ¿no? Es que, perdón que se los diga, es que es escandaloso que de pronto te enteres que un gobernador endeudó con 35,000 millones su entidad federativa y todos nos quedamos tan tranquilos como si fuera un accidente político. No, en muchos países del mundo eso sería motivo de que sus propios compañeros le dijeran, perdóname, nosotros no gobernamos como tú. Pues o sea, es que lo que buscaran separarse. Es lo que decíamos y yo lo retomo. Es que eso hay que hacer. Yo creo que el nombramiento de Colwell, de Joaquín Colwell, está bien, es decir, está bien para la campaña, pero no borra desde luego lo que ocurrió con Moreira. Ahí desde afuera se han oído muchas voces de otros partidos en el sentido de decir, a ver, es que tenemos que seguir hasta adelante, no basta con una renuncia a un cargo directivo de un partido, sino que si hay responsabilidad que podría ser penal, pues entonces eso tiene que seguir, porque de todas maneras, aunque la responsabilidad sea individual, como dice Paoli, pero la actitud del partido dice mucho, es decir, si el partido sale a defender en primer lugar y luego lo saca como héroe, como decíamos casi, ¿no? Alabándolo, pero luego además un gobierno del PRI, que es el de Coahuila, transfiere toda la cuestión de la transparencia, de la que habla mucho Peña Nieto en su libro, por cierto, habla de la necesidad de transparencia y habla de la necesidad de rendición de cuentas. Pues oye, pero pues en los hechos no vemos eso, porque un gobierno priista de Coahuila transfiere hasta el 2019. Clasificó. Sí. Clasificó hasta el Pero 2019 nos tenemos que ir, de la información. Estimado José, sí, nos tenemos que Vamos, ir. y no vamos a hablar de los libros que transformaron nuestra vida. Pero hay que decir que Moreira tendría que responder a los delitos y si responde a los delitos, entonces tendría un impedimento para ser senador, porque tiene que tener un modo honesto de vivir como condición necesaria. Con esa reflexión nos quedamos. Y nos vamos para el siguiente bloque. Gracias. Bueno, y este último bloque para el PAN pareciera, todas las encuestas así lo indican, las que salieron en los últimos 8 días de periódicos, casas independientes, etcétera, que Josefina Vázquez Mota como precandidata del Partido Acción Nacional
a ser candidata a la presidencia, logró su propósito, ella lo fijó muy claramente: quiero volverme la inevitable. Hoy en día ronda los 60 altos o 60 medios, de preferencia entre militantes y entre afiliados y simpatizantes del PAN, mientras que el candidato que había sido el puntero hasta hace unos 3 o 4 meses, Santiago Krill, se ha quedado estancado, ha bajado un poquito, y el último, Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, no acierta a sobrepasar, ya sobrepasó los 2 dígitos, pero está muy abajo. Ella es la única que en los números recientes le da un poquito a su partido. Básicamente se dan 3 fenómenos en los partidos distintos. Peña Nieto le suma mucho a su partido, Andrés Manuel lo deja más o menos parejo, incluso le da muy poquito, y Josefina Vázquez Mota le da 2 puntitos a el Partido Acción Nacional. Ante una situación como esta, sin embargo, el Partido Acción Nacional, digamos la cúpula partidista, no alcanza a encontrar el método para ya tener candidatos y hacerse cargo de que la gente, los militantes, los afiliados, los simpatizantes, adherentes, lo que sean, quieren ya candidatos, no quieren precandidatos, y que se está perdiendo un tiempo valioso, aunque esto le permita todavía a cualquiera de los candidatos que vaya a ser ganador seguir en los medios hasta el mes de febrero. Yo creo que la fórmula la tiene el PAN en la Biblia, como dijera este gran lector de la Biblia que es don Enrique Peña Nieto. Bueno, por lo menos de pasajes de la Biblia, porque en la Biblia está muy claro que la solución está en sacrificar al Cordero Pascual, como decía ayer una caricatura de Calderón. Este sacrificio del Cordero Pascual, además está apuntalado por todas las encuestas, ¿verdad? No levanta, no sale adelante, y creo que es muy claro que quienes llegarán a contender por la presidencia o por la candidatura presidencial, quiero decir, del Partido Acción Nacional, sin necesidad de terceras vueltas, y esto van a ser Krill y pero se pueden empecinar los 3, ¿no? Se pueden presentar los 3. Están los 3. Pero pues ya va como, más vale que él se retire con una dignidad que pues no ha mostrado tener muy clara, pero creo que si toma en cuenta lo que la mayor parte de la gente piensa, pues lo indicado es que se retire y que haga una especie de harakiri o de autosacrificio pascual. Oigan, yo sé que no es un libro que ha marcado su vida, pero el COFIPE sí hay que leerlo de vez en cuando. ¿Verdad? Y las precampañas empiezan... ¿Su vida de quién? De la vida vuestra y la de casi todo el mundo, pero de vez en cuando es un libro que hay que leer. Y dice las precampañas que empiezan a mediados de diciembre, María Amparo. Por tanto, 18 de diciembre. Por tanto, bueno, el tema de si están o no retrasados, de todas maneras, no por mucho madrugar amanece más temprano. Yo creo que es razonable. Si el PAN mantiene no solo una civilidad en la discusión, sino un proceso razonablemente interesante, ya empezaron a subir algunos grados en la discusión que tuvieron el viernes allá en Zapopan, donde Cordero perdió un poco los modales y dijo que no hacía falta ser ama de casa para conocer los precios de los productos básicos, a lo que Josefina le respondió, pero no hace falta ser ministro de Hacienda para saber que con 6,000 pesos no te alcanza para nada. Es decir, le va subiendo la temperatura. Un buen proceso interno puede posicionar al PAN en el mes de febrero y ponerlo a competir entonces con los otros 2 precandidatos únicos. Yo esta idea que tiene de que si no empieza la campaña ahora, que es una idea de los políticos adelantados, pero no veo por qué haya que comprar todo el argumento, me parece que está sujeta a discusión. Lo que ocurrió hace 5 años es que la Bastida hace 5 años López Obrador iba muy arriba en noviembre y eso no necesariamente se mantiene en los meses de campaña. A la Bastida le ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, yo no estoy anticipando absolutamente nada, pero digo que los tiempos de campaña son los tiempos de campaña. Y un libro que no le cambia la vida a nadie, pero hay que leer, es el COFIPE. Y por tanto, bueno, pues hay que atenerse a los tiempos electorales y no a la lógica que los partidos te dictan. ¿Quién sabe? Porque una cosa es lo que la ley dice, las intenciones que tenía la ley, y otra es cómo la realidad se va imponiendo. A final de cuentas se impuso, o así fue planeado quizá en el caso del PRD, y se impuso en el PRI. Entonces, ¿están violando la ley el PRI y el PRD? Yo creo que no. Aunque bueno, todo el mundo lo está violando, ¿no? Pero me refiero en ese sentido, porque de repente te quedas solo y porque alguien dice, no, pues yo no voy, como fue Beltrones, o Marcelo Ebrard dice, a ver, queríamos este sondeo y yo me salgo,
Bueno, pues eso no quiere decir que se esté violentando directamente el COFIPES, pero ya es una realidad que se impone, que sí puede que sí, puede que no, como dices, a lo mejor el hecho de que el partido se apegue a los términos legales y que haga su precampaña y se espera hasta febrero, lo puede posicionar, no hay nada escrito, pero es un volado, porque por otro lado el hecho de ya tener candidatos, en el caso del PRI, sobre todo el PRD, porque ya la encuesta que señalabas, la que se publicó ayer en Enfoque, ya pone a López Obrador en empate técnico con Josefina. Y entonces el temor de muchos es de que López Obrador se pueda ubicar en segundo lugar en estos meses que faltan y después ya sea tarde. Es decir, que una vez ubicado en segundo lugar se da esa dinámica en la cual el segundo va creciendo y el tercero se va para abajo. Y cuando llegue Josefina, que es la que suponemos que va a llegar, de pronto decir, oye, pues ¿de qué sirvió que Cordero se mantuviera hasta el final? O Krill, pues que me ubicaron en el tercer lugar. Pues es un volado, no está Yo tan agregaría, fácil. También compro, la verdad me parece brillante lo que dijo Leonardo, ¿sí? Pero sí agregaría en abono también a lo que está diciendo ahorita Crespo, Leonardo, y podríamos ya conjuntar este análisis, es que tener ya un candidato también le permite al partido político agregar sus fuerzas, enfilar baterías hacia un solo y no andar hacia un solo objetivo y no andarse gastando en conflictitos que al final en la militancia, ¿sí?, en las estructuras estatales del partido, pues puede acabar por generar divisiones que en poco convienen al ¿Me permites Partido reforzar Acción Nacional? esto? Claro. Desde nuestro punto de vista Súper, de los ¿no? adagios, Fíjate, que no por unos mucho tres. madrugar amanece más temprano, está el otro del que madruga Dios le ayuda. Y este es un término que viene de la vieja política mexicana. Martín Luis Guzmán, en La sombra del caudillo, esta famosísima novela sobre una sucesión presidencial, o varias, dice: en México solo se conjuga un verbo en política, el verbo madrugar. Y vaya que López Obrador lo tiene presente y Enrique Peña Nieto está haciendo campaña desde hace Yo mucho creí que tiempo. habías dicho que sí lo había Están muy leído, ese sí. ayudaditos. Buen libro ese. Hay que leerlo. Como para No, recomendárselo a ver, nuestros sí, candidatos. Sí es un volado en toda Sí, la línea. como Pero siempre. yo recuerdo una cosa para complejizar, digamos, el contexto. El hoy presidente Calderón subió mucho en las preferencias populares después del proceso interno del PAN y le sirvió, como intuyo le va a servir a Josefina Vázquez Mota, como espacio para tomar distancia del gobierno en turno. Es decir, yo no soy exactamente lo mismo que Fox, dijo, a pesar de que serán panistas ambos. Yo creo que a Josefina Vázquez Mota, en estos momentos, el empecinamiento de Cordero le viene bien también para tomar una distancia. Dentro del PAN. No, dentro del PAN. Hacia afuera, quién sabe. Pero también necesitas una distancia, siguiendo el razonamiento que tú planteabas en tu artículo de hace algunos días. Es decir, si te ubicas en el segundo lugar y empiezas a pelear con Peña Nieto, el voto de los independientes tiene que ser cortejado con yo no soy exactamente lo mismo que se va. Y yo creo que ahí Josefina Vázquez Mota y el PAN tienen un espacio como para depurar parte de lo que ha sido digamos, los pasivos que deja cualquier gobierno en funciones. Eso lo carga absolutamente Cordero y Josefina queda más libre. Yo creo que es un volado, ciertamente les puede salir bien o mal, pero sí es un espacio que tiene como para tomar distancias. Por ejemplo, les pongo el tema más candente, la relación Calderón con el Panal. No, y sobre todo no es una cuestión de voluntad del partido como tal, porque el partido tiene que respetar las aspiraciones de los demás. O sea, si a Josefina le preguntas, ¿quieres ser candidata? Vas a ser candidata en febrero, pero preferiría hacerlo ahora, que probablemente diría que sí, ya ha dado señales en ese sentido. Pero decir, bueno, pero tú no puedes quitar a Krill y a Cordero si ellos no se quieren bajar. Pues claro que no. Y así aunque Cordero vaya en el piso de las encuestas, si él dice, voy a crecer en la precampaña, que es lo que dice, y es va a haber debates. Su derecho. Es legítimo, entonces sí te tienes que esperar, ahí sí hasta los tiempos que la ley marca y los procedimientos internos del partido, aunque eso pudiera representar una ventaja o no. Tienes razón, puede que sea una ventaja, puede que sea una desventaja, pero aunque sea desventaja y aunque todo el mundo estuviera de acuerdo en que es una desventaja, pues si no se bajan los que quieren aspirar legítimamente, pues tienes que esperar el procedimiento en los términos marcados por la ley. Ahora ellos tienen creo que el PAN como partido tiene una gran ventaja sobre todo sobre el PRD, no en términos ideológicos ni programáticos, sino en términos de institucionalidad. Yo estoy convencida de que los tres candidatos o los tres precandidatos del PAN, ¿sí?, se plegarían no solamente a los métodos, sino a la decisión. Yo sé que sería muy difícil explicar que de repente, si mañana fueran las elecciones del PAN,
con estos números que trae Josefina de 60% pudiera ganar Cordero, ¿no? Pero yo creo que sí es, digo, ¿cómo le explicas a la sociedad que todo el mundo quería? Puede ser, los militantes del PAN pues, tienen sus propios códigos de conducta, pero esto le ayuda, a Josefina le ayuda a la competencia, yo estoy de acuerdo. Pues, Está en el punto intermedio, Krill mucho más deslindado del presidente Calderón, lo sabemos, lo quitó de presidente del Senado, etcétera, etcétera. Cordero demasiado calderonista y Josefina Tiene un logró espacio. agarrar el espacio que hoy tiene y que le está dando pues la Resultados. mayor Apoyo. sí, apoyo dentro de su partido, pero estaremos también viendo. afuera. Sí, afuera, pero como los de afuera no votamos en En esto, alguna forma son- votamos, porque convencemos a los de adentro. Ah, bueno. Los que tienen Pero- ahí sus... Pero va a ser de No es nuestro adherentes. propósito, es de adherentes y sí, militantes, ¿no? militantes. Veamos qué pasa, todavía falta y veamos si hay declinaciones. Y el otro factor es que cuando eres precandidato único, pues ya te empiezan a preguntar de los libros Claro. y empiezas a cometer gazapos, pero también la gente está esperando ya desde ahora. No podía faltar. No, perdón, la gente está esperando ya ahora posicionamientos claros. Está muy mal el país, ¿usted ya qué propone? Es decir, la presión sobre los precandidatos únicos cada vez es más fuerte. Bueno, pues entonces estamos ya con los tres prácticamente inevitables, pero esperaremos al 5 de febrero, que es la elección del PAN. Nos vamos, acompáñanos el lunes que entra aquí en Primer Plano, ya el segundo del mes, del último mes. Del del último año. mes del año.